Vamos a arrancar, estimado Marco. Perfecto. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este webinar que hemos titulado Economía para no especialistas y cuyo objetivo es ayudar a comprender la economía y explicar sus conceptos más importantes. La idea es que ustedes desarrollen su capacidad de análisis del entorno económico actual y futuro. Los temas básicos que nuestro expositor invitado Marco Lalama, a quien le agradecemos su gentileza por apoyarnos con esta charla, va a abordar son los siguientes: generación y distribución de la riqueza, desarrollo, cómo funciona la banca, cuál es la base de la dolarización, tendencias en el pensamiento económico, entre otros. Presento brevemente a Marco antes de cederle la palabra. Él tiene un MBA, es consultor independiente y profesor titular de la carrera de Administración de Empresas en una universidad de la ciudad. Sus áreas de interés cubren la dirección estratégica de organizaciones, las industrias creativas y el emprendimiento. A la fecha, su experiencia en las mencionadas áreas y en la docencia universitaria acumula más de 20 años. Estimados amigos, estamos un grupo pequeño, así que no vamos a ver si es que hacemos algo más dinámico e interactivo. Desde luego vamos a escucharle primero a Marco y luego daremos espacio para sus preguntas, pero si no es un grupo muy grande, podremos hacerlas en vivo. Nos pueden ustedes mostrar sus caras, encender sus micrófonos y plantear sus inquietudes y sus dudas. Enseguida le cedo la palabra a Marco, porque él está hasta con el tiempo medido. Adelante, estimado Marco. Bueno, muchas gracias por esa presentación, Rebeca. Eh, Qué bueno que tengamos una convocatoria. Veo varias personas aquí. Muchas gracias a las personas que son cercanas a mí por estar conectados, y por ahí también veo a un estudiante mío. Y el resto de personas, muchas gracias por estar aquí, por haberse conectado. Como mencionaba Rebeca, yo soy profesor titular en una universidad de la ciudad desde hace ya algún tiempo, y dentro de las asignaturas que he dictado, y creo que una de las más útiles para los estudiantes es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, es decir, comprender un poco, comprender los conceptos básicos de la economía. Entonces, la charla va a durar hasta las 6:30 en punto. Lamentablemente tengo que desconectarme en ese momento exacto porque me están esperando en otro lugar. Pero no deberíamos tener problema en conversar sobre los principales conceptos de economía. La idea de la charla es que la persona que asista acá clarifique sus conceptos, haga las preguntas que sean pertinentes dentro del tiempo que tenemos, y sobre todo para, al comprender estos conceptos, sea capaz de analizar un artículo económico y un poco entender qué es lo que está pasando en la coyuntura económica a nivel local y a nivel internacional también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, y mi nombre es Marco Lalama y estoy a sus órdenes, ¿no? La primera, eh, la primera cosa que tenemos que saber es un poco la etimología de la palabra, de dónde viene la palabra economía. Y la palabra economía tiene dos raíces. Uno es oikos, que significa casa, hogar, morada, y gnosis, que es conocimiento. Entonces, esencialmente lo que decimos aquí es que la economía se trata de priorizar el uso de los recursos escasos, ¿sí? Y eso lo podemos enfocar a nivel individual o familiar, digamos, cómo una familia va a utilizar los recursos que tiene, en qué va a usar esos recursos, si le va a dar prioridad, digamos, a un viaje frente a la educación, o si le va a dar, o viceversa, o si le va a dar prioridad, qué sé yo, a una alimentación de alta proteína frente a, eh, no sé, usar esos recursos para comprar vestimenta de mejor calidad. El asunto es que los recursos no son infinitos, son escasos. Y entonces, esa es la raíz de dónde sale la economía. Entonces, cuando hablamos de economía, hablamos de uso de recursos escasos. Y esto se puede enfocar desde un punto de vista individual o familiar,
o sí, de un punto de vista eh, de comunidad y a la final desde un punto de vista de la sociedad. Entonces ahí ya podemos ver por qué el tema es tan relevante y tan importante, ¿no es cierto? Porque básicamente lo que estamos diciendo es nosotros debemos tener una opinión o un criterio eh, formado de cómo la sociedad debe usar sus recursos. Entonces, vamos a ver qué es un recurso. Y un recurso básicamente es algo que sirve para producir bienes o servicios. Es decir, un recurso es algo que me sirve a mí para crear un producto o crear un servicio. Y la teoría clásica de economía la divide en tres tipos: en tierra, trabajo y capital. Cuando hablamos de tierra, hablamos de los recursos naturales. Y entonces nosotros podemos aquí ya ir entendiendo eh, que los recursos sirven para generar riqueza, pero no son riqueza como tal, ¿no es cierto? Podemos decir, por ejemplo, el Ecuador tiene abundantes recursos naturales y hay otros países que quizá no tienen tantos recursos naturales, pero con menos recursos otros países producen bienes y servicios que tienen más demanda. Y cuando hay más demanda para esos bienes y servicios, el resultado es la riqueza. ¿Ya? Entonces, un recurso, la economía se ocupa de cómo se deben utilizar esos recursos. Y los recursos básicamente se utilizan para producir productos o servicios. Y vienen en tres tipos: la parte de recursos naturales, lo que acabamos de explicar; la parte del trabajo, que se divide en dos, y es lo que hace la persona, ¿no es cierto? Hace como mano de obra, ese es el trabajo. Y ahora, perdón, cada vez más el conocimiento es importante, el saber hacer, los métodos de producción. Entonces, por ejemplo, en el mundo solo hay una compañía que sabe hacer iPhones. Hay muchas compañías que saben hacer celulares, pero solo hay una que sabe hacer iPhones y por eso esa compañía es más rica que las otras. En el mundo solo hay 3 o 4 compañías que saben hacer eh, aviones. Eh, no hay más compañías que sepan hacer aviones, ¿verdad? Entonces, uno puede ir entendiendo que el conocimiento se transforma en métodos de producir bienes o servicios y que cada vez ese conocimiento es más crítico para generar producción o riqueza. Entonces, tres tipos de recursos: tierra, recursos naturales, del trabajo, saber hacer como mano de obra, saber hacer el conocimiento, y el último, que es el capital. El capital es la combinación de la tierra y el trabajo. Es decir, es lo que yo obtengo al momento que combino la tierra y el trabajo. Ese es mi capital, ¿verdad? Y ahí comenzamos ya con la parte importante de esta charla, que es la propiedad privada. Es decir, si yo soy capaz, yo tengo recursos naturales o puedo alquilar recursos naturales y tengo el conocimiento y la capacidad, sé hacer y puedo hacerlo para producir, esa producción o ese capital debería ser mío. Y entonces este concepto de propiedad privada es lo que permite la acumulación de la riqueza. ¿Ya? Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a entender dónde entran las escuelas de pensamiento de la economía. Es decir, esta idea del capital, de combinar los recursos naturales con el conocimiento y la mano de obra para producir bienes y servicios, el resultado de ese esfuerzo, ¿de quién debe ser? ¿Solamente del que lo hizo o no? ¿Ya? Importante entender entonces que la riqueza como tal es la producción de bienes y servicios. Quien es más rico a nivel individual o como sociedad es quien puede producir bienes, productos o servicios que tienen demanda,
que solucionan necesidades de las personas. Esa es la base de la riqueza. Y la economía se ocupa de este problema. Entonces, ahora lo que vamos a ver es qué escuelas de pensamiento existen al respecto de esta idea de la producción. En primer lugar, tenemos a los liberales. La escuela liberal es la que comienza el estudio formal de la economía con Adam Smith en 1776 y básicamente tiene tres como subtendencias, ¿no es cierto? Los clásicos, los neoclásicos y los neoliberales. Esencialmente los liberales dicen que los recursos se deben usar para producir lo que la gente quiere. Y entonces hay esta famosa cita de Adam Smith que dice: el carnicero no es rico porque es bueno, sino porque persigue su propio beneficio. Y al perseguir su propio beneficio, el carnicero va a vender lo que la gente quiera y demande, y eso va a generar riqueza. Entonces, basados en eso, no hay que meterse a regular la producción, sino que los mercados, la producción de bienes y servicios, la demanda y la oferta de bienes y servicios se regulan automáticamente. Es la famosa mano invisible. Hay tres principales corrientes de pensamiento dentro de los liberales, los clásicos, que dicen que el valor viene del trabajo que costó producir. Los neoclásicos dicen que el valor de un bien no depende de cuánto trabajo uno invirtió en crear ese producto o ese servicio, sino que en realidad plata es lo que plata vale y que un producto o servicio vale lo que el mercado quiera pagar por él. Y los neoliberales básicamente es la misma idea, ¿no? Entonces, principalmente de lo que estamos viendo es que los liberales piensan que los recursos se tienen que manejar por el sector privado y que las personas saben cómo se tienen que usar esos recursos para generar más riqueza, porque las personas, al tener el interés individual como su norte, van a usar sus recursos para generar prosperidad para ellos mismos. Y generar prosperidad significa básicamente usar los recursos para crear o producir los bienes y servicios que la sociedad demanda o exige o valora, por los cuales está dispuesta a pagar. Entonces, no debe haber intervención de ningún tipo en los mercados, porque los mercados solitos, la gente va a hacer uso de sus recursos y a maximizar la rentabilidad y el beneficio que le puede sacar esos recursos. Esto comenzó en 1776 con Adam Smith. La otra foto es Milton Friedman. Él es uno de los más importantes economistas neoliberales y es Nobel de Economía en 1976. Entonces, fíjense ustedes que estas ideas están vigentes hasta el día de hoy y tienen más de 200 años, ¿no? Ok. El siguiente escuela de pensamiento, después de los liberales, es Marx, es ese señor que está ahí en pantalla, y él, al ver cómo funcionaba la economía, veía que la propiedad privada, es decir, los dueños de las empresas, explotaban a sus trabajadores. Entonces, ahí sale él con la famosa idea de la plusvalía, que decía, a ver, ¿por qué hay cientos o miles de obreros que se exceden trabajando y la riqueza va a los dueños que no trabajan? ¿Ya? Entonces él ve esta injusticia social y dice que el problema es la acumulación, es decir, la propiedad privada. Eso es lo que permite la explotación de los trabajadores y eso es lo que frena la prosperidad. Entonces que en realidad el problema es la acumulación y la solución es eliminar la propiedad privada. Es decir, a diferencia de los liberales que dicen los recursos para producir bienes y servicios tienen que ser manejados exclusivamente por los individuos y la propiedad privada es el pilar de esto, Marx dice todo lo contrario. Marx dice en cambio que esa es la base de la explotación, la diferencia, las diferencias sociales, estas brechas grandes entre ricos y pobres y que eso es inmoral y que la única manera de solucionar eso es eliminar la propiedad privada para que los recursos sean
de todo el mundo, y entonces al no haber propiedad privada no hay acumulación y no hay explotación. Y que eso se va a lograr a través de la lucha de clases, es decir, de los proletarios frente a los burgueses, ¿no es cierto? Los burgueses siendo los dueños de las empresas y los proletarios siendo los trabajadores. Entonces, en esa lucha de clases se va a llegar a socializar la propiedad y los recursos van a ser de la sociedad como tal, y la sociedad como tal, sin permitir la acumulación, va a producir los bienes y servicios que se requieren para la prosperidad. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda escuela de pensamiento. Fíjense ustedes que ya estamos más o menos por el año 1867. Adam Smith, 1776, 1876, como casi 100 años después de la idea esta de la autorregulación de los mercados, sale Marx y postula esta idea de que lo que se debe producir se lo debe de decidir comunitariamente. Así entonces, vamos viendo que estos conceptos hasta el día de hoy nos competen, ¿no es cierto? Recapitulando, la economía se ocupa de cómo usar los recursos de una sociedad. Y los recursos sirven para producir bienes y servicios. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se deben administrar esos recursos? El liberalismo dice, no, no debe haber intervención. La gente, la propiedad privada, los individuos saben cómo utilizar eh, sus recursos para su máximo beneficio. Marx dice, no, el pilar del liberalismo, la propiedad privada como tal, eh, es lo que permite que unas personas acumulen riqueza y sean capaces de, con ese poder y esa acumulación, explotar a la gran mayoría. Entonces, se debe eliminar la propiedad privada. Y así nos quedamos con, con esta idea y vamos llegando a la tercera vía. Y la tercera escuela de pensamiento es la de Keynes. Ahí he puesto 2 años bien importantes, 1929 y 1945. Esto ya es del siglo XX. En el 29 hubo el crack o la gran crack de la bolsa, de los mercados liberales. Y en 1945 se acabó la Segunda Guerra Mundial y entonces ahí se inició el Plan Marshall, que básicamente es la idea de Keynes. Entonces Keynes es señalado por los liberales como un tipo comunista y es señalado por los marxistas como un tipo capitalista. Vamos a entender un poco qué es lo que postula Keynes. Keynes postula, y por eso se le llama el padre de la macroeconomía, que la propiedad privada tiene que existir en una sociedad, porque de lo contrario, la propiedad pública es muy difícil de que funcione y entonces las personas tienen que tener el derecho de ser dueños de sus recursos y de su trabajo, ¿sí? Pero entonces ahí, por ese lado, los marxistas le acusan de capitalista, ¿no es cierto? Pero por otro lado dice, los mercados no se autorregulan. Y si no, vean lo que pasó en 1929, donde se recalentó el mercado eh, de las acciones en Estados Unidos y la Gran Depresión dejó a cientos de miles de personas de la noche a la mañana en la pobreza. Y eso fue porque hubo una falta de regulación. Entonces los mercados se tienen que regular, ¿ya? Entonces Keynes como que toma 2 ideas que en principio son contradictorias, ¿no es cierto? Él dice sí a la propiedad privada, pero también sí a la regulación de los mercados. Y con eso se pelea tanto con los liberales como con los marxistas, ¿no es cierto? ¿Cómo se regulan los mercados? Bueno, Keynes plantea 2 vías, la política fiscal, que es básicamente los impuestos, es decir, poner impuestos, por ejemplo, más altos a las personas o más que a las personas, a las compañías que comienzan a crecer demasiado, de tal manera que no tengan un poder desmedido en el mercado. Los mercados comienzan a perder su eficiencia cuando se comienzan a dar oligopolios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay compañías que son demasiado grandes y que comienzan a imponer sus condiciones. Entonces, a través de los impuestos, el Estado puede regular esos mercados para evitar esa situación, ¿ya? Y también
Keynes propone regular los mercados a través de la política monetaria. Aquí ya entramos un poco más en un concepto un poco más técnico, que quiere decir qué es la política monetaria. La política monetaria básicamente tiene que ver con tres variables. La primera son las tasas. Ustedes habrán oído que en las noticias todo el tiempo están reportando que la Fed bajó las tasas o subió las tasas. ¿Cuál es la lógica a través de esto? Si es que se necesita reactivar la economía porque no hay suficiente producción, y cuando no hay suficiente producción, no hay suficiente empleo, ¿no es cierto? Las empresas están trabajando a medio gas, como hay en este momento, por ejemplo, en el país. Al bajar las tasas, el dinero va a salir de los bancos y va a entrar a la economía real. Y eso va a generar más producción. Entonces, el gobierno puede bajar la tasa, esencialmente el Banco Central, y por eso tiene que ser independiente, puede bajar las tasas, y al bajar las tasas ya no es tan atractivo tener el dinero en los bancos, ese dinero sale a la economía real y la producción se reactiva. ¿Ya? Otra manera de hacerlo es subir o bajar el encaje. El encaje es la reserva que tienen los bancos en el Banco Central. Entonces, si es que el Banco Central, por ejemplo, baja la cantidad de dinero que le requiere por ley a los bancos que tengan en el central, los bancos de pronto tienen mucho dinero en sus arcas y tienen que comenzar a prestar. Entonces el dinero sale del Banco Central y a través de los bancos llega a la economía real y comienza a haber más consumo y más producción. Y por último, está la emisión de la moneda, que es una manera de también dinamizar la economía. Es decir, bueno, nuestra moneda está muy cara, eso permite que nuestros costos, eso no permite que nuestros costos de producción sean competitivos con nuestros países vecinos, entonces vamos a imprimir moneda. Y al imprimir la moneda, el valor individual de la moneda baja y nuestros costos de producción bajan y podemos ser más competitivos o vender más barato afuera. ¿Ya? Entonces, esta es la tercera tendencia de pensamiento económico que tenemos que comprender. Y básicamente, si ustedes se fijan, hoy por hoy estamos hablando ya de lo que está pasando en este momento en cualquier economía del mundo, ¿no es cierto? Entonces, yo no estoy aquí para decir cuál es la mejor o la peor. Yo tengo obviamente mi visión. Cada uno tiene que forjarse su visión sobre este tema, pero es importante entender cuáles son las diferencias entre lo liberal, lo marxista y el modelo keynesiano, que también se conoce como el modelo de bienestar o el estado de bienestar. ¿Por qué puse allí 1945? Porque a partir de 1945 pasan dos cosas muy importantes en la economía. Primero, se acaba la guerra y Estados Unidos consigue que se cambie el patrón oro por el patrón dólar, y en ese sentido se vuelve el único país en el mundo que puede emitir monedas sin sufrir devaluaciones. Y también se financia el Plan Marshall. El Plan Marshall es la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente con políticas keynesianas de estado de bienestar. Altos impuestos, sí, a la propiedad privada, altos impuestos y un Estado fuerte que regula los mercados, a diferencia de Estados Unidos, que más bien no tiene tantas regulaciones en los mercados, por lo menos a partir de los 80 con Reagan. Listo. Ok, entonces no sé si es que hasta aquí podemos hacer una pausa, vamos a ver cómo vamos de tiempo, ¿sí? Y podemos resolver tal vez un par de preguntas o inquietudes. Vamos a Y ver. no sé si nuestros amigos quieren participar en este momento, pueden igual encender sus micrófonos. Wilson nos dice que la explicación ha estado muy clara, Wilson Pinta. Y Diego Navas también estaba diciendo que muy didáctica la charla. Yo creo que avancemos en honor al tiempo. Bien, Perfecto. Pero buenas está muy bien, tardes. la verdad es que está muy interesante. Si alguien quiere hablar, Buenas, puede hacerlo. sí, buenas tardes. Sí, se me oye. Bienvenido, sí. Muy buenas tardes. Primero, pues agradeciendo a la Cámara de Comercio y también pues al doctor que está dictando, ¿no?
Solo una preguntita, solo desde el punto de vista técnico quisiera entender el criterio económico. Uno de los candidatos presidenciales, ¿no? Está proponiendo, pues, o no sé si seguirá proponiendo, la verdad, pero bueno, la idea es de poner $1.000 en el bolsillo de un sinnúmero de familias. Evidentemente esa medida tiene que ser financiada de algún lado, ¿no? Asimismo, este candidato se reunió con los municipios, con el GAT, ¿no es cierto? Y ofreció pagar la parte de deuda correspondiente al Ejecutivo, que entiendo yo son unos $1.200 millones, más $1.000 millones más del tema eh, de dar los $1.000 a las familias. Y le he oído o he entendido de esa manera que él piensa financiar eso de las reservas y tomando ese dinero de las reservas internacionales, ¿no? Entonces, por otro lado, yo leí una noticia donde decía, ¿no?, que las reservas tenían un déficit de 7.000 millones, algo así. Entonces, en ese sentido, quisiera, desde el punto de vista técnico, por favor, de una manera muy comprensible, ¿no? Evidentemente, yo no soy economista, entender si eso es factible o es pura demagogia, y si eso se llegaría a dar, qué efecto tendría, en este caso, entiendo yo, en la reserva internacional que el Banco Central tiene afuera, que por otro lado entiendo también, ahí entra el encaje bancario, ¿no?, que no es plata del Banco Perfecto. Central. Perfecto. Gracias. Listo, don Marco. Hagamos una cosa, vamos en honor al tiempo, vamos a seguir avanzando porque todavía nos falta cubrir algunos puntos. Y al final de la charla abordamos ese tema que sí está tomado en cuenta, sí está tomado en cuenta dentro de los contenidos. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Lo que hemos visto hasta ahora es que la economía se ocupa de la producción de bienes y servicios, del uso de los recursos, y los recursos sirven para producir bienes y servicios, productos, ¿no es cierto? Productos y servicios. Y entonces, la gran discusión está en cómo una sociedad debe administrar eso, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo debemos utilizar los recursos de una sociedad? ¿Quién es el propietario de los recursos? ¿Quién debe administrar esos recursos? ¿O quién se encarga de producir, que es básicamente lo mismo? ¿Y qué bienes y servicios se deben producir? ¿No es cierto? Estas son preguntas muy profundas. Son preguntas que no tienen una respuesta definitiva y que cada quien tiene su interpretación de las cosas, ¿no es cierto? Hemos visto que hay tres interpretaciones principales de cómo resolver estas preguntas, pero que todas tienen primero limitaciones al momento de la aplicación, y que han habido diferentes experiencias, digamos, con los distintos modelos de gestión de la economía. A fin de cuentas, de lo que se trata esto es de comprender que los recursos son escasos, los recursos sirven para producir y que la producción es la riqueza. ¿Ya? Entonces, bueno, hay personas que dicen que no, que si hay poca regulación, eso va a generar más producción, que las regulaciones más bien lo que hacen es frenar la producción. Hay otras personas, en cambio, que dicen que si se permite la acumulación, lo que va a haber es explotación, como lo dijo Marx, ¿verdad? Y hay otras personas que tienen como una visión que más keynesiana, ¿no es cierto? Que dicen, bueno, es importantísimo que haya producción porque si no, no hay riqueza, pero esa producción también tiene que ser de alguna manera gestionada o regulada, para que no termine en grandes crisis económicas o que terminan afectando el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, este es el gran dilema y esto es básicamente una cuestión que no se ha solucionado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Sino que han habido experiencias mejores y otras, y uno puede haber países que han aplicado diferentes modelos y muchas veces híbridos de estos modelos con diferentes grados de éxito. ¿Ya?
Entonces, como para seguir adelante, y esto ya es la última parte de la charla, vamos a hablar un poquito del dinero y cuál es la diferencia entre dinero, moneda y qué papel juega la banca en todo esto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el dinero no es riqueza, sino que la producción es la riqueza. Es decir, un individuo o una sociedad que produce más o que produce bienes o servicios que son más demandados es más rico y que solamente el dinero es la representación de esa riqueza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel individual, ¿por qué hay ejecutivos que ganan mucho dinero? Bueno, pues porque la razón es porque esos ejecutivos pueden hacer ciertas cosas o pueden obtener ciertos resultados que no todo el mundo lo puede hacer. Y esos resultados son muy valorados por las empresas. Entonces, ellos son capaces de generar un servicio que muy pocas personas lo pueden hacer. Y ese servicio es muy valorado y entonces por eso tienen unos sueldos muy altos. Pero la riqueza de esa persona no está en el dinero, sino en la capacidad de generar ese servicio, ¿ya? Entonces, lo que vemos es que el dinero es el medio que facilita el intercambio de bienes y servicios. Y aquí me voy a hacer un ejemplo pequeño para entender cuál es la idea esta del dinero. Si es que yo tengo, digamos, un huerto de naranjas, bueno, yo produzco mis naranjas y llevo al mercado y intercambio mis naranjas por otras cosas que yo pueda necesitar, ¿verdad? Entonces, digamos que mi vecino o otra persona que va al mercado, en cambio, él tiene un criadero de caballos. Y entonces, claro, él quiere mis naranjas, pero no me puede cambiar el caballo por las naranjas. ¿Por qué? Porque son demasiadas naranjas para lo que él necesita. Entonces, se le van a dañar, es mucho, no las puede consumir. Sentarse a vender las naranjas que le sobran no es su giro del negocio. Y entonces, este es el origen del dinero. El dinero es como un punto medio entre ese intercambio. Y entonces, más bien yo voy al mercado, vendo mis naranjas, me dan el dinero, que puede ser el dinero desde dólares hasta conchas de espóndilos, lo que sea, que el mercado decida que es valioso, o pepas de oro, y yo me quedo con ese dinero y poco a poco lo voy utilizando cuando lo necesite. ¿Ya? Entonces, ese es el origen del dinero. El dinero es como un medio que todo el mundo o ese mercado particular acuerda que es valioso y que puede reemplazar a la riqueza. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos los bitcoins o las criptomonedas. Algunas criptomonedas son más exitosas que otras. ¿Por qué? Porque más personas simplemente deciden que esa criptomoneda es valiosa o más valiosa que otra, ¿ya? Y esto se da por diferentes razones que ya las vamos a explicar. Entonces, lo que quiero sacar de esta primera explicación es que la producción es la riqueza y el dinero es la representación de esa riqueza y que tiene la ventaja de que se puede acumular y es fraccionario, ¿no es cierto? Entonces, si yo soy un criador de caballos y vendo un caballo, obtengo mucho dinero por ese caballo y lo puedo utilizar en el tiempo, poco a poco, ese dinero para comprar las naranjas. Que con el trueque eso no es posible, porque si yo le doy a la otra persona mi caballo, me va a dar una cantidad de naranjas que yo no voy a poder consumir ni guardar y se me van a dañar, entonces voy a perder. Entonces, esa es la razón por la cual existe el dinero. ¿Ya? Luego de eso, entonces aparece la banca. ¿Y qué es la banca? La banca básicamente le dice al dueño del caballo, vea, no guarde su dinero bajo el colchón, déjemelo a mí. Y entonces el banco comienza a ser custodio del dinero de las personas y a cambio de eso, el banco
le entrega unos certificados que dicen que tiene tanto dinero en el banco, ¿verdad? En nuestro caso, esos certificados se llaman libretas de ahorros, ya casi no se usan los chequeras, pero son las famosas cuentas donde uno deposita el dinero. ¿Qué sucede? Que la banca, así como capta este dinero como tal, lo que hace para generar rentabilidad es prestar ese dinero. Es decir, usted, señor, no va a usar su dinero en un año. Entonces yo puedo tomar una parte de ese dinero y prestarla a una persona a 6 meses. Y el interés que esa persona me va a pagar me va a dejar una rentabilidad o una ganancia que es menor al interés que yo le pago por dejarme su dinero. ¿Ya? Entonces, esa es la función básicamente y esa es la razón y la relación entre el dinero y la banca. La moneda, la diferencia entre moneda y dinero es que la moneda es ya la denominación, ¿no es cierto? Moneda es dólares. Monedas son los sucres o los pesos. Eso es la moneda. El dinero son todos. ¿Ya? Y la banca, como les digo, custodia el dinero de los depositantes, pero para subsistir, para tener una ganancia o una rentabilidad, presta una parte de ese dinero a una tasa o un interés superior del que paga a sus depositantes. ¿Ok? Con eso entonces tenemos que saber que la banca va a prestar a los clientes que le van a pagar. Y entonces ahí tenemos ya nosotros un problema, porque las personas que tienen poder adquisitivo son las que pueden pagar, pero las personas que no tienen poder adquisitivo no van a poder conseguir los créditos que necesitan para ponerse empresas para salir adelante. Y recuerden que la banca es una empresa privada que persigue sus propios intereses. Entonces, este problema social que se genera a raíz de que la banca tiene que cuidar los intereses de sus depositantes y como tal solo va a prestar a las personas o empresas que tienen medios de pago, como que deja por fuera a un sector grande de la sociedad. Entonces, pensemos en eso. No voy a ahondar más en ese sentido porque se nos va a ir el tiempo. Y finalmente, perdón por eso, para eliminar esto de que un banco capte y otro banco emita y otro banco emita, se unifica esto a través de un banco central, que es el único que podría emitir la moneda. ¿Ya? No me voy a explicar, no me voy a extender mucho en esto porque la verdad no vamos a alcanzar por el tiempo, pero con esta explicación breve, yo solo quiero cerrar, y aquí viene un poco la pregunta de don Marco. Ok, nosotros estamos dolarizados. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Lo que significa la dolarización es que nosotros tenemos estabilidad financiera. ¿Y por qué tenemos esa estabilidad financiera? Es porque nosotros no tenemos la capacidad de emitir moneda. Entonces, cuando no hay esa capacidad de emitir moneda, como pasó en muchas ocasiones antes de la dolarización, el valor del dinero se mantiene, que en otras circunstancias no sucedía así. Pero esto no sucedía porque no había lo que se llama institucionalidad, o la institucionalidad es muy frágil. ¿Qué quiere decir la institucionalidad? Es que se respeten las reglas, ¿no es cierto? Entonces, en la ley y en la teoría está que el Banco Central es una institución independiente del gobierno, que tiene que velar por la estabilidad financiera del país. Pero resulta que por manejos políticos, el director del Banco Central lo pone el presidente de la República. Entonces ahí hay un problema de conflicto de intereses, porque el presidente de la República necesita la mayor cantidad de dinero para contentar a la mayor cantidad de ciudadanos, y eso va en contra de velar por la estabilidad financiera a largo plazo. Entonces hay un incentivo muy fuerte para imprimir dinero.
Y eso fue lo que pasó muchas veces. Y por eso sufrimos mucho los ecuatorianos que teníamos ingresos en la moneda local. ¿Ya? Entonces, básicamente, esta cuestión de institucionalidad es la clave para entender esta idea de la dolarización. Resulta que nosotros y otros países, muchos países, no tienen un respeto por las reglas muy institucionalizado. Y entonces eso genera fuertes incentivos para que el gobierno de turno emita moneda sin respaldo. Y eso lo que hace básicamente es licuar el valor que yo tengo almacenado. ¿Sí? Entonces, si es que yo tenía mis ahorros en sucres y el gobierno, porque logró que el central ceda a sus pretensiones, imprime dinero, el dinero que yo tenía guardado perdió valor. Y entonces, ¿qué básicamente está pasando ahí? Bueno, a quien se lo hayan dado, ese dinero que fue emitido sin respaldo, básicamente se llevó una parte del valor que yo tenía guardado en mis ahorros. Entonces, esa es, por un lado, la dolarización. El problema de la dolarización es que nosotros tenemos muy altos costos para producir esos bienes o servicios. Y entonces eso nos fuerza a que nosotros tengamos que ser muy eficientes al momento de producir bienes y servicios. Pero nuestra capacidad o nuestro conocimiento no es tan grande como para producir bienes y servicios de alto valor económico, de alto valor agregado. Y en ese sentido, nuestros vecinos tienen costos más bajos y pueden vender el mismo producto o un producto muy similar a precios más bajos y por tanto ganar más mercados. ¿Sí? Creo que vamos a llegar hasta allí. Nos quedan 15 minutos básicamente. Yo quiero agradecerles por su paciencia, por su Participación. Y sí asistencia. tenemos unas preguntas que nos han hecho llegar algunas, dos personas que están aquí conectadas. Perfecto. Ya. A ver, Mireya Novoa nos dice, ¿qué se piensa con economías como la circular que se están proponiendo ahora? Ya, la economía circular básicamente lo que hace es comprender que hay un impacto de la producción en el ambiente, que es lo que pasaba antes. Hace 100 años, esos impactos de la producción, la contaminación en el medio ambiente, no se sentían. Entonces se pensaba que el aire, por ejemplo, no era un bien económico. Entonces, que el aire nunca nos iba a faltar. Pero resulta que con el crecimiento poblacional comienza a faltar el aire, comienza a faltar el agua, cosas que antes eran tan abundantes que se pensaban que eran bienes libres. Pero no, resulta que a medida que va creciendo la cantidad de personas en el mundo, esos bienes que antes eran libres ahora son bienes económicos. Entonces, por el lado económico, uno puede entender que la producción genera costos ambientales, cosa que antes no se ponía, no se consideraba. Entonces, por ahí es que comienzan a salir estas ideas de la economía circular, porque se ve que lo que antes abundaba, ahora comienza a escasear. Tenemos otra pregunta de Yasmín Calderón. ¿Qué pasa con el sistema monetario en el país en estos momentos de crisis, ya que nuestra moneda es el dólar? Bueno, ¿qué es lo que pasa con nuestro sistema monetario? Hay dólares en el país, no hay mucha demanda de dólares para producir, las empresas no están incentivadas a producir más, están produciendo a menor capacidad porque básicamente la demanda está restringida, entre otras cosas por la pandemia y no voy a entrar en otros temas de manejo económico, pero esencialmente lo que pasa a este momento es que sí hay dinero en el Ecuador, pero ese dinero no se está usando para producir. Los bancos están
con dinero, pero las empresas no están demandando el dinero. Y las empresas no están demandando el dinero porque no hay demanda de bienes y servicios. Entonces, una importadora está viendo que el año pasado o hace 2 años vendía 100 y hoy vende 40. Entonces, ya tiene 3 personas menos trabajando en la importadora y ya no se va a endeudar para traer lo que traía antes, sino va a endeudarse menos. Entonces, ese dinero se queda en el banco. Y así se va generando una ralentización de la economía. ¿Cómo solucionar eso? Eso ya es más complejo, ¿no es cierto? Hay personas que hablan del incentivo a la producción, hay personas que hablan del incentivo a la demanda. Y en la realidad lo que hay son medidas para incentivar las dos de acuerdo al criterio del gobierno de turno. Listo. Ayúdenos contestando estas preguntas. La Joe Proaño nos hace llegar esta. La acumulación de capitales limita la circulación monetaria y por lo tanto debilita la economía. En un modelo liberal, ¿podrían existir políticas públicas que mitiguen el impacto de la reducción de circulante? A ver, creo que ahí hay que la acumulación de capital no es lo mismo que limitar la circulación de dinero. Cuando hablamos en este contexto, ¿no es cierto? En esta charla, cuando hablamos de la acumulación de capital, estamos hablando de empresas, básicamente, que son muy grandes, porque el principio de propiedad privada les permite crecer a tal punto que tienen mucho poder sobre el mercado. Entonces, a eso se refiere la acumulación de capital. Lo otro es que, claro, el circulante, si se frena, que es lo que acabamos de decir hace un momento, lo que pasa con eso es que, claro, las personas y las empresas no están ni consumiendo ni produciendo lo que producían o consumían en el pasado. Eso significa el freno. Y en cuanto a las regulaciones, en teoría te dirían no. Los liberales dicen no tiene que haber regulación en el mercado. Los keynesianos dicen sí tiene que haber regulación en el mercado. En la práctica, claro que hay política económica en gobiernos de distinta tendencia, se toman decisiones desde distinta óptica basados en estos principios que hemos estudiado, porque las personas que están manejando la política económica tienen cierta orientación. Wilson Pinta nos pregunta, ¿usted considera que no sé qué es el ISC? ¿Es el impuesto a la salida de qué? Será el ISD. Él puso el ISD, pero dice, ¿usted considera que el ISD es restrictivo? Y después dice ISC, perdón. Que nos diga en vivo y en directo, Wilson, conéctese. Buenas noches, Sí. ¿sí me escucha? Buenas. Sí, claro que sí. Perdón, no sé si me equivoqué cuando escribí. No, quería preguntar si el impuesto a la salida de capitales se considera restrictivo. Es a la salida de capitales. Exacto, perdón, me equivoqué. Mil disculpas, por favor. Y gracias porque la explicación genial, muy clara. Qué bueno que le guste, don Wilson. A ver, un impuesto se considera regresivo o progresivo. Ese es el término, ¿ya? Un impuesto es regresivo cuando todos pagan la misma tasa de impuesto. Un ejemplo de un impuesto regresivo es el IVA. Si usted es millonario o si usted es un ciudadano de a pie y se va a comprar un sándwich, paga el mismo IVA, que es el 12% en nuestro país, 19% en Colombia. ¿Ya? Entonces, ese es un impuesto regresivo porque la tasa es la misma a todas las personas. Sin embargo, el que consume más paga más dinero porque compra más cosas y entonces hay más dinero que se paga. El impuesto progresivo es un ejemplo, es el impuesto a la renta. Es el que dice, bueno, el que gana hasta cierto punto no paga nada, de aquí a acá paga poquito, de aquí paga un poco más, de aquí paga un poco más, y progresivamente se llega hasta unos grandes montos de impuestos para pagar. El impuesto a la salida de capitales, de divisas, perdón, es un impuesto regresivo, porque la tasa es la misma para todo el mundo, ¿ya? El efecto de ese impuesto hay que analizarlo, ¿no es cierto?
Las personas que lo implementan dicen que frena la salida de capitales. Otras personas dicen que ese impuesto más bien previene a que las personas vengan a invertir acá. Es decir, y los dos tienen razón. Por un lado, el impuesto no me incentiva a mí a invertir en el Ecuador frente a otros países que no cobran ese impuesto. Y por otro lado, si es que ese impuesto, yo ya tengo mi dinero aquí, tengo mi capital acá, el impuesto de salida de divisas me hace pensar 2 veces en mandar dinero afuera. Muy amable, gracias. Ya, uy, ya mismo nos abandona Marco, pero aprovechémosle porque todavía sí nos siguen llegando nuestros amigos y están participando. María Fernanda Escudero dice, además de permitirnos tener una estabilidad económica a largo plazo, ¿qué otras ventajas le da al ciudadano de a pie el contar con una economía dolarizada como la nuestra? A ver, el ciudadano tiene 2 funciones. El ciudadano provee un servicio que es su trabajo, ¿verdad? Y en ese sentido, a cambio de ese servicio, que es su trabajo, recibe una remuneración. Y por otro lado, el ciudadano, con ese dinero que recibe de la remuneración, consume. Y consume bienes y servicios, algunos producidos en el país y otros producidos afuera e importados, ¿verdad? Entonces, si uno piensa en un ciudadano del día de hoy, de 2021, donde aspiraríamos a que haya un nivel básico de prosperidad, donde se puede atender no solo las necesidades de alimentación y de vestimenta, sino de vivienda. Principalmente, lo que permite la dolarización es mantener el poder adquisitivo y como tal se permite el endeudamiento a largo plazo. Esto le permite al ciudadano proyectarse a más largo plazo y endeudarse, por ejemplo, en la compra de vivienda o de bienes durables, como vehículos o electrodomésticos o ese tipo de cosas. Cosa que antes en el país de la dolarización era mucho más difícil porque la moneda perdía valor y entonces los salarios no se ajustaban a tiempo y uno no podía pagar y por eso no habían créditos de más largo plazo. Bueno, ya no nos han llegado más preguntas. Ah, no, uy, ahí creo que siguen llegando. Sobre el mismo tema, a ver, dice Joe Proaño, ¿qué representa el indicador riesgo país y qué factores provocan variaciones del mismo? El riesgo país son 2 cosas. El concepto de riesgo país es uno y el indicador es el EMBTI. Así se llama el indicador. El concepto de riesgo país es la probabilidad de que cualquier país, en este caso, honre sus deudas, que pague sus deudas. Ese es el indicador del riesgo país. El concepto de riesgo país. Y esto se mide a través de un indicador que se llama EMBTI. ¿Ya? ¿Qué causa que el EMBTI suba o baje? Es lo que consideran los economistas según según las circunstancias que van ocurriendo dentro de los países, que por lo general son de corte político, que generen una mayor probabilidad o menor probabilidad de que el país cumpla con sus compromisos, que pague sus deudas. Entonces, si es que los analistas ven que, por ejemplo, hay un paro nacional y dicen, bueno, eso es una emergencia, entonces el gobierno va a tener que usar el dinero que tiene para contentar, porque si no se cae y hay unos costos sociales, entonces ya no va a tener plata para pagar las deudas, sube el riesgo país, sube el indicador del riesgo país. O si Ya. ven que más bien hay en ese sentido. Y ahora, bueno, siguen llegando comentarios. La verdad es que han sido muy buenas las explicaciones. Igual les vamos a compartir a los amigos que se han conectado el enlace del webinar para que lo puedan descargar y revisar la información de esta tarde. Alberto Sáenz nos dice, sobre el mismo tema del impuesto a la salida de divisas, ¿cuál es su opinión sobre su aplicación en el contexto de una economía dolarizada? Adicionalmente a los 2 puntos de vista mencionados, ¿también encarece el costo de productos tanto producidos localmente como de los importados? En la última parte estoy totalmente de acuerdo. Encarece, eh,
la salida de capitales. Entonces, cualquier impuesto encarece la producción. Ya, en eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuál es mi visión sobre el impuesto a salidas de capitales? Eso no es una cuestión dentro de esta charla. Yo aquí lo que yo quiero es explicar los conceptos para que cada quien indague un poco más, se forme un criterio formado. Entonces, hay personas que lo defienden, hay personas que lo atacan. Lo que sí es real, y eso no hay como, es que cualquier impuesto hace menos eficiente la producción. Y la última pregunta. Diana Alexandra Castañeda nos dice, de acuerdo a su mirada, ¿cuál será la tasa de crecimiento del Ecuador en los años 2021 a 2025? Estimada Diana, no tengo la menor idea. Eso es algo que habría que estudiar los números como para tener una noción. Pero dicen que un economista, y yo no soy economista, pero estoy hablando de economía justamente por mi actividad docente, dicen que es una persona que le explica a uno por qué no se cumplió lo que dijo que iba a pasar. Es decir, Pero mejor conocer desde el punto de vista de una persona que no es economista estos términos, porque así todos nos entendemos mejor. La verdad es que un economista es bastante complicado en sus explicaciones. sí, quizá lo que podría decir a la pregunta de Diana es que si es que uno ve que las circunstancias en el país se van dando para que mejore la producción de bienes y servicios, y eso básicamente tiene que ver con la estabilidad, entonces va a haber crecimiento. Pero si es que las circunstancias más bien son inciertas, no se genera una estabilidad en términos, cuando hablo de estabilidad, hablo de reglas para que las empresas produzcan bienes y servicios. ¿Ya? Reglas estables. Si usted se va a ver las reglas en Australia, Nueva Zelanda, los países más desarrollados del mundo, Escandinavia, las reglas casi nunca cambian ligeramente y cambian sobre aviso, de tal manera que las empresas se pueden ajustar. Ese no es el caso nuestro. En nuestro caso, lamentablemente, las reglas se cambian súbitamente y con cambios de gobierno. Entonces, ahí está el desafío de nosotros como sociedad o como país, de permitir generar las condiciones para que las empresas produzcan bienes y servicios y se proyecten a largo plazo. Listo, muchísimas gracias, Marco. Ha sido una charla muy didáctica, muy clara. Estoy segura que los amigos que se han conectado también, además ha sido un público muy participativo. Les agradecemos a todos por estar aquí. No se pierdan a Marco. Para mí ha sido excelente esta presentación, si bien ha sido un grupo pequeñito, pero les anuncio que lo vamos a tener el próximo 8 de abril a las 5:30 de la tarde. Espero contar con ustedes y con muchas más personas también, porque el tema es un tema muy interesante y muy atractivo. Es lo que me hubiera gustado saber antes de emprender. Que me parece bastante útil también, ahora que todos nos vemos obligados a emprender y cometemos muchos errores en eso, aunque bueno, ese es el mundo del emprendimiento, pues no es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero Marco nos va a ayudar mucho con sus tips y con su experiencia. Así que gracias, Marco, por apoyarnos esta tarde con esta charla que ha sido muy útil, muy interesante. Y gracias también a nuestros amigos que se han conectado. Síganos, vamos a anunciar el evento de Marco del 8 de abril en nuestra fanpage de la Cámara. Y estén pendientes porque ya saben que nosotros sí tenemos muchos eventos. Santiago Falconi nos dice, didáctico y con un lenguaje sumamente comprensible. Muchas gracias. Y esa era la finalidad de Marco, que todos entendiéramos. Gracias a todos, ¿no? Y una linda noche. Muchas gracias también a todos los participantes. Rebeca, le quedó tremendamente agradecido. Si es que gustan, Marco, pueden visitar mi perfil en LinkedIn para cualquier pregunta. Con gusto, si puedo ayudar o aportar. Y bueno, muchas gracias por todo. Claro que sí, gracias a todos y ya les estaremos haciendo llegar el enlace.